Hola a todos. Hoy les voy a enseñar qué es el voltaje, la corriente y la resistencia. Así que, empecemos. Primero que nada debes saber que todo esto del voltaje, la corriente y la resistencia ocurren dentro de un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Esto es un circuito eléctrico que está formado por un generador de electricidad, el conductor, que vendrían a ser los cables, por donde circulan los electrones, estos electrones. Y finalmente la resistencia o aparato eléctrico, que en este caso vendría a ser una bombilla de luz, un foco o lámpara incandescente, o como quieras llamarle. Ahora, para entender el voltaje, mira esta jarra de agua. La superficie del agua siempre será paralela al piso, por la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué pasa si inclino la jarra? El agua no se va a mantener en esta posición, lo que hará es moverse de un punto de mayor altura hacia un punto de menor altura, buscando siempre estar paralela al suelo, debido a la fuerza de gravedad, que siempre está presente, esté el agua en movimiento o esté en calma. El voltaje es parecido a la fuerza de gravedad, porque siempre está impulsando a los electrones, estén quietos o estén en movimiento. ¿Y cuándo están en movimiento los electrones? El agua se movía por una diferencia de altura. Los electrones se moverán cuando haya una diferencia de potencial. 220 aquí, 0 aquí. ¿Y de dónde salen estos 220 voltios? Salen del generador. Cuando el generador está encendido, se generan 220 voltios. Esto depende de tu país. En el Perú es 220 voltios. Sin embargo, aquí el generador está apagado. Por lo tanto, el voltaje inicial será 0. El voltaje final será 0. No existe la diferencia de potencial. Por lo tanto, los electrones no se mueven. Y si los electrones no se mueven, no hay corriente. Entonces podemos decir que el voltaje es la capacidad física que tiene un circuito para impulsar los electrones de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial dentro de un circuito eléctrico. Entonces esto quiere decir que con el generador apagado, cualquier sección del cable de nuestro circuito va a tener un voltaje de 0. Pero cuando encendemos el generador creamos un voltaje inicial en el principio de 220 voltios, con lo cual creamos una diferencia de potencial con respecto al final del circuito, creando así una diferencia de potencial entre estos dos puntos, lo cual provoca el desplazamiento de los electrones. Y cuando un electrón salta de un átomo a otro átomo, se produce energía. Y si todos los electrones saltan, se produce una corriente de energía, una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, señores, es el movimiento de los electrones. Así es simple, así es sencillo. Finalmente, la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la oposición al paso de los electrones. Ahora, esta resistencia puede ser baja o puede ser alta. ¿Y cuándo hay una alta resistencia? Hay una alta resistencia cuando reducimos el diámetro del cable. Mientras más pequeño sea el diámetro del cable, mayor resistencia habrá, lo que generará mayor pérdida de energía en forma de calor. Es por eso que en las instalaciones eléctricas siempre tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de corriente que se vaya a usar y el diámetro del cable. Ahora, una vez que has entendido qué es el voltaje, la corriente y la resistencia, has comprendido las bases de la electricidad. ¿Ah, no me crees? Mira, aquí tenemos nuestro generador que nos genera un voltaje inicial de 220 voltios, con el cual creamos una diferencia de potencial respecto al voltaje final que será 0. Y cuando hay una diferencia de potencial, los electrones se mueven, por lo tanto, hay corriente. Ahora, esta corriente ingresa a la bombilla. ¿Y qué es la bombilla? La bombilla no es más que
una continuación del circuito, solo que en este punto de aquí hemos creado una enorme resistencia. ¿Y cómo se creaba la resistencia? ¿Y cómo se aumentaba la resistencia? La resistencia se aumentaba disminuyendo el diámetro del cable. ¿Y qué pasaba cuando disminuíamos el diámetro del cable? Se producía pérdida de energía en forma de calor. Mientras más grande es la resistencia, mayor pérdida de calor. Y como esta resistencia es enorme, hay una generación de calor tan enorme que llega a emitir luz. Y ¡chachán! Se hizo la luz. Te preguntabas para qué servía el voltaje, la corriente y la resistencia. Para esto sirve. Para esto. Finalmente, un último repaso. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la capacidad que tiene un circuito para impulsar a los electrones. ¿Y qué es la corriente? La corriente es el movimiento de estos electrones. Y la resistencia simplemente es la oposición al paso de los electrones. En este vídeo vamos a analizar la corriente eléctrica para entender los diferentes tipos, los símbolos utilizados para representarlas, cómo medir la corriente y cómo los dispositivos de seguridad se utilizan para protegernos a nosotros y a nuestros circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cables de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia, que es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo, pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es la fuerza de empuje. Es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenemos, más agua puede fluir. Cuanto más voltaje tenemos, más electrones pueden fluir. Podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente. Pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo. Y no podemos medir la corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los dos extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de, digamos, 1.5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1.5 volts a través del cable. Y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Así que necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que brillen. Sin embargo, los cables y la lámpara solo pueden manejar una cierta cantidad de electrones que pasan a través de ellos, al igual que una tubería está diseñada para manejar una cierta cantidad de agua que pasa a través de ella o una cierta presión. Si se excediera, la tubería explotaría. De la misma manera, si demasiados electrones pasan por el cable o la lámpara, entonces estallarán o se quemarán. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en unidades de amperes, aunque también se conocen como amperios. Esto se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, este fusible tiene un 3 y una A mayúscula, lo que significa que está diseñado para 3 amperes de corriente. Veremos cómo funcionan los fusibles un poco más adelante en este vídeo.
Algo que te va a causar gran confusión cuando aprendas sobre la electricidad es la diferencia entre la corriente convencional y el flujo de electrones. Ambas son teorías de cómo funciona la electricidad. Cuando Benjamin Franklin experimentó por primera vez con la electricidad, tuvo la idea de que algo debía fluir dentro de los materiales. Para ello le dieron un tubo de vidrio y cuando éste se frotaba con un paño parecía acumular este extraño e invisible fluido porque cuando alguien más tocaba el tubo recibía una pequeña descarga. Ahora lo conocemos como electricidad estática, pero en ese momento Benjamin Franklin asumió que el tubo estaba acumulando una cantidad excesiva de este fluido invisible. Así que consideró que esto era positivo y que la persona que lo tocaba debía tener menos de este fluido, por lo que se consideraron negativos. Así que dijo, bueno, supongo que este extremo es positivo y este extremo es negativo y la electricidad fluye de positivo a negativo. Y esto tiene sentido porque el agua es un fluido y fluye de un nivel alto a un nivel bajo. Pronto los fabricantes comenzaron a producir baterías basadas en su trabajo y también dijeron, bueno, este extremo es positivo y este extremo es negativo y todavía usamos esta convención de nombres hasta el día de hoy. Esto se conoció como corriente convencional porque es la teoría convencional de cómo fluye la electricidad. Sin embargo, a medida que la ciencia evolucionó y los experimentos se hicieron más precisos, alguien llamado Joseph Thomson descubrió que esta cosa invisible que se movía dentro del cable era una partícula y llamó a esta partícula un electrón. También descubrió que estos electrones en realidad fluían en dirección opuesta de la negativa a la positiva. Benjamin Franklin no se dio cuenta de que la tela de seda estaba removiendo electrones del vidrio, así que en realidad estaban fluyendo desde la persona y hacia el tubo de vidrio. La teoría de Joseph Thomson se conoció como flujo de electrones porque es el flujo de electrones y lo que realmente está ocurriendo es que estos electrones están fluyendo en un circuito de la terminal negativa a la positiva y no de la positiva a la negativa. Sin embargo, no importa realmente lo que se mueve dentro del cable o en qué dirección, porque las fórmulas de ingeniería eléctrica que utilizamos no lo tienen en cuenta, así que se seguirán teniendo las mismas respuestas. También es un poco tarde ahora para cambiar los nombres de las terminales de todas las baterías del mundo, así que todos ignoraron esto y continuamos enseñando y usando la corriente convencional. Algunos libros podrían mostrarles ambas cosas. Así que hay que recordar que siempre que hablamos de electricidad, o cuando diseñamos un circuito, o incluso miramos un dibujo de un circuito eléctrico, siempre nos salimos de la norma y asumimos que se está produciendo una corriente convencional. Pero los ingenieros y científicos saben que los electrones están fluyendo en realidad en sentido contrario. Si miras en los enchufes de tus aparatos eléctricos, deberías encontrar etiquetas de los fabricantes que te digan para qué está diseñado el producto. Por ejemplo, este cargador de portátil nos dice que para que el dispositivo funcione necesita una entrada de entre 100 y 240 volts y 1,5 amperes de CA o corriente alterna, lo que se representa aquí con este símbolo. El cargador entonces lo convertirá para dar una salida de alrededor de 19,5 voltios y 3,33 amperes de CD o corriente directa, lo cual está representado por este símbolo. CA y CD son diferentes tipos de electricidad. Los enchufes de sus casas proporcionan CA o corriente alterna. En este tipo, los electrones no fluyen en un ciclo continuo. Alternan entre moverse hacia adelante y hacia atrás como la marea del mar. Sus dispositivos eléctricos, como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles, utilizarán electricidad de corriente directa. En este tipo, los electrones fluyen en una sola dirección, directamente de un terminal a otro. Puedes pensar en esto como el flujo de agua de un río. En la mayoría de los casos, transportamos la electricidad de una central eléctrica a los pueblos y ciudades usando electricidad de CA porque es fácil aumentar y disminuir el voltaje usando transformadores. Y también es muy eficiente transportar electricidad a largas distancias usando este método. Sin embargo, hay algunas líneas de transmisión de CD de alto voltaje que se están utilizando, pero no entraremos mucho en detalle sobre ellas. Utilizamos principalmente la corriente directa para la gente a menudo se refiere a un río o a la marea del mar como si tuviera una corriente fuerte. Es muy similar a la electricidad.
Se dice que un río con mucha agua que fluye rápidamente tiene una corriente fuerte, lo mismo que la electricidad. Un cable con muchos electrones fluyendo también tiene una corriente alta. Un río es capaz de manejar una cierta cantidad de agua que fluye a través de él, pero si entra más agua de la que puede manejar, el río se desbordará. Lo mismo ocurre con la electricidad. El cable se reventará y se quemará. Por lo tanto, los fabricantes deben ser capaces de probar los cables y lámparas para saber cuánta corriente pueden manejar. También queremos ser capaces de ver cuánta corriente fluye a través de nuestros circuitos, además de poder calcularla. Podemos medirla con un amperímetro y medimos el flujo de corriente en unidades de amperes. Pero también se oye a la gente decir amperios. Entonces, ¿qué es un amperio? Un amperio es igual a un culombio por segundo y un culombio es igual a aproximadamente 6 quintillones, 242 cuatrillones de electrones por segundo. Hola, ¿qué tal muchachos? Esto es Potencia HP y hoy les traigo un video acerca de las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Pues bien, empecemos. A la corriente continua también se le llama DC, que en inglés quiere decir Direct Current, que se traduce como corriente directa. Por otro lado, a la corriente alterna también se le conoce como AC, que son las siglas en inglés de Alternating Current, corriente alterna. Antes de continuar, quiero dejar en claro algunos conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es corriente y qué es voltaje? La corriente es el flujo de electrones dentro de un conductor, y el voltaje es la fuerza que impulsa dichos electrones. Muy bien, ahora vamos con la primera diferencia. En la corriente continua, el flujo de electrones no cambia de dirección ni magnitud. Para ejemplificar esto, en imagen tenemos una batería, dos tramos de conductores y un foco. En el conductor aparecen esferas de color celeste. Ellas representan los electrones libres en un conductor. Si quieres aprender más sobre conductores, haz clic en la etiqueta que aparece en este momento en la esquina superior derecha. Ahora bien, reemplacemos la batería y el foco por su simbología. Al unir el foco a la batería mediante el conductor, los electrones comenzarán a fluir desde el polo positivo hacia el polo negativo, pasando por la resistencia del foco. Veamos. Como podemos apreciar, la corriente fluye en una sola dirección y a la misma velocidad, es decir, no cambia en dirección ni en magnitud. Veamos qué sucede con la corriente alterna. En ella, el flujo de electrones cambia de dirección y de magnitud, tal como podemos apreciar. Los electrones van primero en una dirección y luego regresan, y en el camino tienen diferentes velocidades. Este cambio de dirección y magnitud se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. A veces tiene esta polaridad y a veces tiene esta otra. Un parámetro importante que solo se presenta en la corriente alterna es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. Un ciclo se mide desde que el electrón parte de su posición inicial hasta que regresa a la misma. En el ejemplo, la frecuencia es de 0.5 Hz, es decir, realiza medio ciclo por segundo. Ahora aumentemos su frecuencia al doble, es decir, a 1 Hz, lo que equivaldría a un ciclo completo en un segundo. En tu casa, la frecuencia es de 60 o 50 Hz, según sea el lugar donde vivas. Imagina la velocidad a la cual viaja el electrón.
En esta presentación observamos las gráficas de cada corriente. En la corriente continua, la gráfica es una recta horizontal. Como podemos apreciar, la gráfica se ubica solo en el plano positivo. Esto quiere decir que no cambia de dirección. Mientras que en la corriente alterna existe gráfica tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Esto quiere decir que cambia de dirección. La corriente continua no cambia en magnitud, tal como vemos en la gráfica, ya que es horizontal, lo que indica que el voltaje se mantiene constante. Por ejemplo, se mantiene alrededor de 12.4 voltios en una batería automotriz. Mientras que en la corriente alterna, por ejemplo en el enchufe de tu casa, la corriente varía según esta ecuación. Si te gustaría que analice estos parámetros de la corriente alterna, déjame un comentario. Existen muchas formas de corriente alterna, por ejemplo, triangular, rectangular y senoidal. La que nosotros estudiamos es esta última. La corriente continua es producida por fuentes como baterías, dínamos, celdas solares, etc. Por otro lado, la corriente alterna es producida mediante alternadores. La corriente continua se puede almacenar en baterías en forma de energía química. Si deseas ver en detalle qué hay dentro de una batería y cómo funciona, te dejo el enlace en la etiqueta que aparece en la esquina superior. Las baterías tienen grandes aplicaciones, por ejemplo en el sector automotriz o en las computadoras portátiles, las cuales puedes llevar a todos lados. Por otro lado, la corriente alterna no se puede almacenar. Por ejemplo, utilizamos corriente alterna en las computadoras de escritorio. La corriente continua se puede obtener a partir de la corriente alterna mediante el uso de un rectificador. La corriente alterna se puede obtener a partir de la corriente continua mediante un inversor. La corriente continua tiene grandes aplicaciones en bajo voltaje, por ejemplo en el sector automotriz, para cargar baterías, en aviones, etc. Por otro lado, la corriente alterna tiene aplicaciones en alto voltaje, en la generación, transmisión y distribución de potencia para suministrar energía eléctrica a las casas, edificios y negocios. Ahora bien, ¿por qué usamos corriente alterna en vez de corriente continua para suministrar energía eléctrica a las casas? El enfrentamiento entre estas dos corrientes es la llamada Batalla de las Corrientes, que enfrentó a dos hombres, al inventor y hombre de negocios Thomas Alva Edison y al ingeniero Nikola Tesla. Empecemos a ver las ventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua. Primer punto, generación. Generar corriente alterna en alternadores es más eficiente que generar corriente continua en dínamos. Esto es porque los dínamos utilizan escobillas, los cuales ocasionan pérdidas de potencia por fricción y además requieren un mayor mantenimiento. Los alternadores no usan escobillas. Segundo punto, la transmisión. Un invento importante en el cual Nikola Tesla se apoyó fue el transformador. El transformador lo que hace es elevar o disminuir el voltaje manteniendo la potencia idealmente constante. Al elevar el voltaje y la potencia ser constante, la intensidad de corriente disminuye. Esto tiene grandes beneficios. Primero, el conductor en las líneas de transmisión es de menor diámetro. Esto se traduce en economía. Segundo, las pérdidas por disipación de calor, es decir, por el efecto Joule, disminuyen. Tercero, al tener una baja corriente, esto se traduce en menos caídas de voltaje, lo cual le permite viajar tramos más largos.
y llegar a muchas más casas, edificaciones y negocios. Antes de pasar al tercer y último punto por el cual Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes, quiero invitarte a que te suscribas. De esta manera me motivas a seguir haciendo contenido didáctico y con la mejor calidad posible. Tercer punto, la popularización de los motores AC. Los motores se volvieron más populares y tuvieron gran número de aplicaciones en las casas. Los motores que funcionan con corriente alterna son más eficientes que los motores que funcionan con corriente continua. Tengo un video completo acerca de esto. Aparece en la esquina superior. Pues bien, estos son los principales motivos por los cuales Nikola Tesla ganó la guerra de las corrientes a Thomas Alva Edison. Símbolos utilizados en electrónica 1. Primer símbolo se llama fuente de voltaje en corriente alterna, es el símbolo que se encuentra a la izquierda en el recuadro rojo, y la definición de este símbolo es: esta fuente de tensión o voltaje, la magnitud de esta oscila cada determinado periodo de tiempo, haciendo que la corriente eléctrica en un momento determinado vaya hacia la carga para luego volver a la fuente. Y en la parte derecha hay una imagen que, como se puede observar en esta presentación, es de un tomacorriente común y corriente, es decir, que cualquier tomacorriente residencial, industrial, es un tomacorriente, es una fuente de voltaje en corriente alterna. Seguimos con el siguiente símbolo. Símbolo 2. Fuente de voltaje en corriente continua o corriente directa. DC, Direct Current. Esta fuente de tensión o voltaje es constante y de una sola polaridad, haciendo que la corriente eléctrica vaya en un solo sentido. Ahí se puede ver en la imagen de la derecha la imagen de un
de un cargador de un portátil, que miraremos más adelante, y se puede observar que la salida es de 19.5 voltios a 3.3 amperios en corriente continua o corriente directa. Entonces ese es un ejemplo típico de corriente continua o corriente directa, fuente de voltaje en corriente continua o corriente directa. Sigamos con el siguiente ejemplo. El tercer ejemplo es, de acuerdo al símbolo, es un acumulador simple. El símbolo, acuérdense, ese es de la parte izquierda. ¿Qué definición tiene? Fuente individual de voltaje en corriente continua o directa. Es una sola fuente. El ejemplo típico es una batería. Es lo que comúnmente conocemos como una batería o pila. Ejemplo que miramos acá con mucha mayor claridad. Una batería que en este caso es de 9 voltios y tiene un voltaje fijo, pero es una sola celda, es una sola unidad. El siguiente ejemplo que vamos a ver ahora se llama batería de acumuladores, conjunto de fuentes de voltaje en corriente continua que se instala para aumentar la tensión de salida del conjunto. Es decir, varias baterías conectadas de tal manera de que el voltaje se incremente. Siempre será conectado el positivo de una celda con el negativo de la siguiente celda, así sucesivamente, para subir e incrementar el voltaje de salida. Vemos en este ejemplo un banco de baterías, también se llama así, acumulador de baterías, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas que su tensión va a ser 6 veces la tensión de una sola de las celdas. Por eso se llama acumuladores de baterías. Siguiente ejemplo símbolo utilizado en electrónica es este. La polaridad. Generalmente la polaridad tiene una representación de la ubicación de los signos positivos y negativos en un circuito en corriente continua. Es decir, que cuando hay la polaridad que aparece aquí a la izquierda, es porque en un circuito se está indicando qué es polo positivo, qué es polo negativo. Aquí vemos, por ejemplo, en un esquema de una polaridad, también la batería tiene una polaridad, polo positivo y polo negativo. Con ello terminamos el tema de los símbolos de los generadores en corriente alterna, corriente continua, y vamos con el tema de, este es el resumen de los generadores, el resumen de todos y cada uno de ellos, los 5. Ahora cambiaremos de diapositiva y vamos hacia la siguiente. Símbolos utilizados en electrónica 2. En este nos vamos a referir básicamente a 3 símbolos. Los símbolos del voltímetro, del amperímetro y del ohmímetro. Empecemos. El símbolo de la izquierda es el círculo con la V o B bilabial, es el voltímetro. ¿Qué es el voltímetro? Equipo de medida electromecánico o electrónico que monitorea el voltaje o diferencia de potencial entre los puntos, ya sea en corriente alterna o en corriente continua. La imagen de la derecha vemos un voltímetro análogo, lo que llamamos análogo, que es el término es electromecánico. Aquí se puede observar mejor ese equipo de medida, con la particularidad de que viene una V bien grande, o lo que llamamos nosotros una V de vaca. Siguiente símbolo, el amperímetro. Igual que el voltímetro es un círculo, pero en lugar de la V tiene una A. ¿Qué es el amperímetro? Equipo de medida electromecánico o electrónico que monitorea la corriente eléctrica que pasa por un conductor, ya sea corriente alterna o corriente continua. En la imagen de la derecha aparece el amperímetro, pero para que se pueda ver de mejor, más claramente, lo podemos ver ahí, un amperímetro análogo cuyo nombre técnico es un amperímetro electromecánico. Y el último de los símbolos utilizados para medir, que vamos a ver ahora, se llama el ohmmetro. ¿Qué es el ohmmetro? Equipo de medida electromecánico o electrónico que monitorea la resistencia eléctrica de un elemento, es decir, que mide los ohmios de un elemento, su resistencia eléctrica.
El símbolo, como aparece en la izquierda, es un circulito y con el símbolo omega, que es el símbolo del ohmímetro. Ahora miremos la imagen del equipo electromecánico que aparece acá. En el equipo electromecánico se diferencia de todos porque al observar detenidamente el mismo se ve claramente la letra griega omega de ohmímetro o de ómetro. Ómetro o ohmímetro también tiene ese sinónimo. Y ya finalmente, resumen de los 3 equipos de medidas que vamos a repasar hasta el momento. Con ello terminamos de ver el tema de tensión, corriente y resistencia.